Hola muchachos, bienvenidos una vez más. Hoy vamos a ver análisis dimensional, vamos a hacer un repaso donde vamos a poder recordar los sistemas que se utilizan para la resolución en análisis dimensional y cuál es el procedimiento que se debe emplear. ¿Ok? Veamos el ejercicio. Esta es la fuerza de gravitación de Newton. Entonces Newton dice, la masa, la M1 es masa, la M2 también es masa, la D es distancia. Entonces la pregunta aquí, enfocada a lo que es análisis dimensional, sería hallar las dimensiones de G, sabiendo que la siguiente ecuación es homogénea y teniendo como datos masa 1, masa 2, distancia y por supuesto F igual fuerza, ¿no? F igual fuerza. Hallar la dimensión de G para que la siguiente ecuación sea dimensionalmente homogénea. Cuando ponemos un corchete de esa manera, esto significa la dimensión de M1, la dimensión de M2, la dimensión de distancia es igual a la dimensión de eso de ahí, y esto es igual sistema técnico y sistema absoluto. Entonces, cuando nosotros queremos hallar la dimensión de fuerza es F, la dimensión de fuerza es igual a la dimensión de Newton y es igual a la dimensión de kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramo es masa, entonces la dimensión es M. La dimensión de metro es L y la dimensión de tiempo es T. Habíamos visto que en análisis dimensional existen las dimensiones, las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Habíamos hablado de que las magnitudes fundamentales son longitud, masa, tiempo. Longitud es L, masa es M y tiempo es T. Esas son las magnitudes fundamentales. Y también habíamos dicho que existen las magnitudes derivadas. Y las magnitudes derivadas va a estar compuesta por las magnitudes fundamentales. Entonces cada unidad de medida tiene sus magnitudes. ¿Ya? Por ejemplo, fuerza, sus unidades Newton, y en el sistema internacional kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en el sistema absoluto de análisis dimensional, se trabaja con longitud, masa, tiempo. En cambio, en el sistema técnico se trabaja con longitud, fuerza, tiempo. Entonces hay una diferencia entre masa y fuerza, entre el sistema técnico y el sistema absoluto. ¿Ya? Como en el sistema absoluto trabajamos con masa, después L y T es lo mismo en ambos casos. En los dos sistemas la longitud es L, la dimensión de longitud es L y la dimensión de tiempo es T. El sistema técnico es lo mismo, la dimensión de longitud es L y la dimensión de tiempo es T. La variación solamente es la masa. En el sistema absoluto la masa es M, la dimensión es M, y en el sistema técnico la dimensión de masa no hay. En el sistema técnico no trabaja con masa, trabaja con fuerza. Para relacionar el técnico con el absoluto utilizamos la segunda ley de Newton. En eso habíamos dicho. Y la segunda ley de Newton dice: la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso es la fuerza igual a la masa por aceleración. Entonces, si yo estoy trabajando en el sistema técnico, lo tengo que convertir a través de la segunda ley de Newton. En lugar de tener masa, yo debo de tener fuerza. Y reemplazo acá. Si tengo masa, entonces yo despejo masa. Masa es igual a la fuerza dividido entre la aceleración. Entonces, si yo tengo masa y necesito trabajar en el técnico, necesito fuerza, le multiplico por una aceleración y ya tengo la fuerza.
Y si yo tengo fuerza y necesito en el sistema absoluto masa, entonces lo divido entre una aceleración y ya tengo masa. ¿Ya? Entonces la segunda ley de Newton nos ayuda para cambiar de un sistema absoluto a un sistema técnico en análisis dimensional. Entonces, la dimensión de la fuerza en el sistema absoluto, la dimensión de la fuerza en el sistema absoluto es igual a la dimensión de masa, que es kilogramo, m, metro, L, segundo, T, a la menos 2, porque el segundo al cuadrado está en el denominador y yo tengo que expresar siempre en análisis dimensional las dimensiones en el numerador, por lo tanto los tengo que subir arriba y todo valor numérico sube al numerador cambiándole el signo del exponente, ¿no es cierto? Entonces me queda que la dimensión de fuerza es MLT a la menos 2 en el sistema absoluto. ¿Y qué será en el sistema técnico? Como el sistema técnico contempla la fuerza como dimensión, entonces la dimensión de fuerza en el sistema técnico directamente es F. Entonces ahora nos toca trabajar con M1. La dimensión de M1 es igual a la dimensión de masa. La masa se mide en kilogramos, entonces será igual a la dimensión de kilogramos, y eso en el sistema absoluto la dimensión de masa es M, y en el sistema técnico la dimensión de masa es F dividido entre aceleración. En el sistema técnico tengo que usar la segunda ley de Newton, porque en el técnico no trabaja con masa. Yo tengo que poner lo mismo, pero en otras palabras, sin utilizar masa. Y para no utilizar masa, yo reemplazo, en lugar de poner masa, coloco fuerza sobre aceleración. Y entonces allá, como dimensión, va a ser F dividido entre aceleración. Pero la aceleración, ¿en qué se mide? Metro sobre segundo al cuadrado. Entonces fíjense ustedes que me va a quedar, al hacer extremo con extremo y medio con medio, me va a quedar F segundo al cuadrado sobre M. Así me va a quedar. Y ya después, cuando yo lo expreso, todo esto, que estas son unidades, lo expreso en dimensiones, ya me va a quedar así acá. Me va a quedar fuerza multiplicado por el tiempo al cuadrado multiplicado por la longitud, porque metro es unidad de longitud, metro. Entonces la dimensión de metro es L, pero L a la menos 1, porque su exponente aquí es 1 y tiene que subir con el signo cambiado del exponente. Entonces la dimensión de masa en el sistema absoluto es M. La dimensión de masa en el sistema técnico es Ft al cuadrado L a la menos 1. La dimensión de fuerza en el sistema técnico es F, y la dimensión de fuerza en el sistema absoluto es MLT a la menos 2. Entonces, cuando nosotros tengamos masa o fuerza en un ejercicio de análisis dimensional, debemos de tener presente en qué sistema voy a trabajar, en absoluto o técnico, y decidir por uno de ellos. En un solo sistema tenemos que resolver el problema. Y la otra masa obviamente va a ser lo mismo, ¿no? Kilogramos, la dimensión de masa, acá me va a quedar M, y acá va a ser Ft cuadrado L a la menos 1. Y en distancia, la distancia se mide en metros, porque es una longitud, ¿no es cierto? En el sistema internacional la distancia se mide en metros. La dimensión de metro, acá en el sistema absoluto la dimensión de longitud es L, y en el sistema técnico la dimensión de longitud también es L. Entonces, para resolver el problema que tenemos acá, que dice ¿cuál es la dimensión de G? Esa es básicamente la pregunta. Hallar la dimensión de G, sabiendo que la
siguiente ecuación es dimensionalmente correcta? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, para eso nosotros escogemos, o trabajamos en absoluto o trabajamos en técnico. Una de estas dos, no necesitamos hacer las dos, ¿ya? Bien, una vez que encontramos la dimensión de todos los elementos que componen la ecuación esta, ya tenemos la dimensión de todito, de fuerza, de m y de distancia. Reemplazamos en esta ecuación las dimensiones de cada uno de los elementos. Entonces reemplazamos. ¿Y cómo nos va a quedar? La dimensión de fuerza es F, es igual a la dimensión de la constante de gravitación, que es lo que necesitamos encontrar. Esa es la pregunta, no la tenemos, por eso lo escribo entre corchetes, porque sigo hablando de dimensión de G, multiplicado por la dimensión de M. M tiene como dimensión M mayúscula, por la dimensión de M sub 2, otra M mayúscula, dividido entre la distancia elevado al cuadrado, L elevado al cuadrado. Esa es la ecuación. Esta ecuación es la misma, solamente que esta está expresada en análisis dimensional, utilizando sus dimensiones. ¿Ok? El siguiente paso sería despejar la constante de gravitación, que es lo que nos interesa hallar. Y despejamos la constante. La constante de gravitación va a ser igual a la dimensión de fuerza, dividido entre m al cuadrado, porque este m por m es m cuadrado, directo, y multiplicado por L al cuadrado. Eso es. Ahora lo que nos queda es reemplazar el equivalente de dimensión de fuerza. M por L por T a la menos 2, eso es fuerza, multiplicado por L al cuadrado y dividido entre M al cuadrado. Y entonces finalmente tenemos la constante de gravitación, que sería acá, se va una M con esta M y tengo L por T a la menos 2, esta L cuadrado por L sería L al cubo, y esta M sube con M menos 1 por M a la menos 1. Eso sería la constante de gravitación universal. Como estas son dimensiones, de acá nosotros podemos hallar las unidades, y ahí sí ya decidimos el sistema de unidades. Puede ser el internacional, el sistema sexagesimal, el sistema inglés, depende de qué sistema queremos. Si nosotros vamos a trabajar con el sistema internacional, entonces podemos hallar las unidades de la constante de gravitación, donde la longitud en el sistema internacional se mide en ¿qué? En metros. La longitud se mide en metros en el sistema internacional. El tiempo se mide en segundos y la masa se mide en kilogramos. Cuando nosotros hablamos de valores de unidades, ya no lo escribimos de esta manera, lo escribimos así: metro cúbico dividido entre segundos por kilogramo. Esas serían entonces las unidades que tiene que tener la constante de gravitación universal.